me imagino que el fastidio, la indignación suelen golpear mucho más, pero también decir, bueno, no hay que rendirse. Sí, la verdad que son días difíciles, ¿no? Porque creo que se sigue sumando en esta lista que uno dice es casi interminable. Tenés como esta contradicción de decir, parece que nos anestesiamos, decimos una más. No, la verdad que no podemos decir una más. Están dándose cifras desde el inicio Sí. del año. Nosotros sabemos que normalmente se estaba sosteniendo, según el registro que lleva la Casa del Encuentro. Todavía hay un registro incipiente que está haciendo la Corte Suprema de Justicia, que justamente además nace después de femicidios. Se hablaba hasta el año pasado de que en Argentina se asesina una mujer cada 30 horas. Desde el inicio del año aquí, lamentablemente tenemos que decir que esto se ha achicado. Uno cada 18 nos está Estamos dando el en año. esas cifras, uno cada Es 18, tremendo. uno cada 17 horas, que combina el femicidio de la mujer o el vinculado. A veces Claro. esto que se dice que es cuando la persona mata a familiares cercanos, o en la saga o en el camino de asesinar a la mujer, o por asesinar a alguien que para ella sea doloroso, como son a veces los hijos, una madre, una hermana. Así que es lamentable, y lo de Micaela lo tenemos que leer en este contexto, ¿no? En un contexto de una crudeza brutal de la violencia hacia las mujeres, y en este caso, digamos, me parece que también es una oportunidad de reflexión. Yo creo que la vida, en particular de Micaela, una chica militante, con un montón de proyectos de vida, estudiando, a punto de terminar su colegio, algunos decían que Micaela era como la mala víctima, digamos, en el sentido de que no respondía a ninguna de las cosas que son los estereotipos que normalmente se ponen en juego cuando se habla de la violencia. Ella incluso va a bailar, dicen que muchas veces no iba a bailar porque hacía trabajo social en los barrios, entonces se levantaba temprano para ir al barrio. Bueno, en esta oportunidad tuvo una discusión con su novio, se fue a bailar, pero ella hasta dio avisos donde estaba, ¿no? Como este cuidado de estar avisando a la familia, bueno, ya salí, estoy yendo, digamos, como todas estas precauciones. Sin embargo, nos encontramos con una persona que había violado reiteradamente y que un juez desoye las indicaciones que tenía respecto al propio servicio penitenciario y los informes del servicio penitenciario que decían, desaconsejaban que por la buena conducta lo dejen libre. Y acá me parece que me interesaría reflexionar, porque tenemos como muchos temas Se abren distintas aristas, que claro, abre para la un caso. violencia, pero escuchamos algunas cuestiones que yo quiero que como las problematicemos y las podamos discutir, porque aparece la idea de la mano dura, ¿no? Escuchamos desde temas como la pena de muerte, temas como la castración química, como, bueno, todas las grandes soluciones punitivas que parece que lo punitivo o lo penal nos va a resolver problemáticas de este tipo. Sí, no solo, perdón que te interrumpa, Estela, en este caso, cuando hablamos de delincuencia menores, de siempre seguir bajando la ley, la edad. Y en definitiva es ir a los extremos que después terminan siempre en los grises, porque en definitiva tenemos estos accionarios. No, y además como si el Código Penal nos resuelve problemáticas sociales. Cuando el Código Penal actúa es porque ya perdiste. Ya está. Ya está mal, digamos. No pudiste prevenir lo que tenía que pasar. Entonces ya estás sobre el error, sobre la falla, porque llegaste al delito consumado. Entonces el tema es discutir lo previo, digamos, discutir cómo nos llegamos al Código Penal. Y acá quiero decir, no tenemos respuestas fáciles. En realidad en el mundo no hay acuerdo porque no hay temas que hayan resuelto de fondo esta problemática. Ninguna de las respuestas que hasta aquí se han dado en torno a la violación. Primero decir, la violación en ocasión de este tipo, de un violador callejero, son la menor cantidad de delitos que hay. En realidad la mayoría de los delitos con contenido sexual, cercano al 90%, son intrafamiliares o con personas del círculo cercano conocido. Entonces, estamos hablando de una problemática que no es de la de más alta
más alto alcance. Claro. Y que además, perdón Estela, muchas veces en esas situaciones sale a la luz años después, entonces también se complica en lo judicial aplicar una pena. Digo, hemos tenido algún Bueno, compartíamos a principio de año lo que pasó con esta chica de, si no recuerdo mal, Chivilcoy era. Claro, que pasaron que tantos fue años. A través de su agrupación y en la búsqueda para visibilizar a su padre, en tal caso, quien la había violado durante tantos años, y después una pena que no llega por la cantidad de años. Claro. Bueno, pero ahí vemos que tiene características, digamos, ahí el hogar, el ambiente familiar e íntimo es el lugar de la inseguridad, de la violación, de la vulneración de derechos. Esto es el riesgo frente a la calle. ¿Qué me parece que pasa y qué pasa con este juez que evidentemente todo el mundo está pidiendo que se sancione? Yo creo que él no ha actuado correctamente, no ha tomado las alertas necesarias y además me parece que falta una comprensión más cabal de este tipo de delitos. La persona, ¿qué decían los peritos que aconsejaban que no lo libere? Él no mostraba ningún tipo de arrepentimiento ni culpa. Estaba claro que iba a volver a violar, porque hay Rita Segato, que es una antropóloga que vive en Brasil, pero es argentina, ha investigado mucho, ya trabajó en cárceles justamente con el tema de violadores, con muchísimas entrevistas con ellos. Ella dice, es un delito de poder. Hay un poder que ejerce de manera brutal, de la manera más brutal, sobre una mujer, un delito que para quien viola tiene como determinado contenido moral. Está castigando por algo a esa mujer. O porque va a bailar, o porque se puso un lloro, porque es el extremo del patriarcado. ¿Vieron cuando nosotros decimos, bueno, el sistema patriarcal de dominación? Bueno, el extremo de ese sistema brutal patriarcal de dominación se expresa en los delitos de violación. Hay un poder que quiere ejercer sobre esa víctima y la persona que lo ejerce no tiene arrepentimiento sobre ese hecho porque cree que está bien lo que Indistinto en quien sea, digo, en tal caso. Indistinto. Esta persona, y además no solo, y además la otra característica es que tienen testigos. Ahora apareció que él estaba trabajando en una remisería, que había complicidad. Se habló desde el principio que aparentemente había complicidad de alguien más, porque además requieren de testigos. Este poder macho, este poder masculino de un objeto al que la llevo al extremo es la muerte, ¿no? de la mujer, pero además la violación, dice, hay como hasta una pérdida el centro del poder es dominar ese cuerpo. Tienen que tener algún testigo también, como modo del ejercicio de ese poder. Entonces, si no se comprende las características de este tipo de delitos, no se interviene de modo eficaz. Después hay, como dicen, repetición de este tipo de medidas, porque a esta persona le adelantaron la salida, ¿no? Porque la buena conducta, claro, no tenía mujeres para violar en la cárcel. Entonces, en la cárcel no repetía la conducta de violación. Ahora salió, también se conoció que a una chiquita de 13 años, hacía una semana o un poquito más, amiga de la familia, la había intentado abusar en su casa cuando fue de visita. Entonces, acá me parece que necesitamos una comprensión especial. El Poder Judicial no está preparado porque tienen una mirada machista tradicional de la legislación. Si aquí no se incluye la perspectiva de género, no se incluye una mirada que incorpore especialmente ver qué pasa con este tipo de delitos. El extremo es la violación, pero pensémoslo también para la violencia contra las mujeres y los femicidios en general en relaciones de pareja. Pasa algo parecido. ¿Qué dice el que golpea a la mujer? Yo lo hago por tu bien. Digamos, también ahí hay una idea del dominio de lo masculino sobre la mujer que pasa a ser tu objeto y no un sujeto de derecho, una par, una persona con la que vos te vinculás en una relación de paridad y donde negociás, qué sé yo, una pareja vos podés tener problemas, pero ¿cómo resolvés esas diferencias? Las resolvés en modos de negociación. La violencia lleva a eso. Y si no se incorpora esto, si no se obliga a peritajes. En la reforma del Código Penal que no se sancionó, obligaba a que en todo este tipo de violencias existan peritajes externos que impliquen, por ejemplo, universidades cercanas
al lugar donde estuvo y peritajes combinados para evaluar a las personas y para hacer un seguimiento estricto. Tiene que haber una acción decidida sobre las personas que tienen estas conductas de violencia para trabajar sobre esta conducta que no está reflexionada. Claro. Digo. Y si uno pensamos que la cárcel, en realidad la cárcel termina agravando estas situaciones. Deshumanizando todavía más a las personas que terminan Más aún, más aún. Entonces, en realidad creemos que lo encerramos como modo mágico, resolvimos algo de esto. Se contaba hace un tiempo una mujer que su expareja estaba preso porque intentó asesinarla, ¿no? Por intento de homicidio. Él le mandaba desde la cárcel mensajes y le decía, no te maté antes, pero cuando salga te voy a matar. ¿No? Entonces, tremendo. ¿no? Entonces digo, acá me parece que lo que nos falta, por eso digo, cuando no arreglamos, parece la palabra mágica, ¿no? Pena de muerte, cárcel permanente, pero en realidad la palabra tiene que ser intervenir sobre las causas de fondo que actúan sobre esta violencia, e intervenir en concreto poniendo cantidad de dispositivos sobre los violentos, sobre los violadores como extremo en este caso, pero también podemos pensar quienes matan a la mujer. Bueno, estamos hablando de un femicidio cada 18 horas, estamos hablando de una problemática de enormes dimensiones. Sí, y que digo, por un lado es recontraatendible por un montón de circunstancias, pero después por otro, como siempre recaemos en lo mismo, desde la policía, desde la propia justicia o por aquellos que terminan reproduciendo estas metodologías, en definitiva volvemos todo a foja cero y nos quedamos con lo frío del número. Y en definitiva ese es el peor punto de encuentro, porque desde allí normalizamos lo que es anormal. En este caso, hasta el año pasado era una cada 30 horas y ahora es una cada 18, y en definitiva parece que todo es una cuantificación cuando ni debiéramos hablar de un solo caso en Argentina o en cualquier parte del mundo donde lo hablemos. Sí, además lo otro que pasa es que, digo, ahora estamos todos dolidos, ¿no? Yo decía, escribía ahí en alguna de las cosas de estos días, nos movilizamos a la Plaza de Mayo, muchos fueron a Entre Ríos a acompañar a la familia en este velorio. La verdad que hay que escuchar a su papá, a su mamá, las palabras de ellos. Digo, a Micaela me parece que es un ejemplo por militancia, por su compromiso social, y sus padres diciendo todo lo contrario, ¿no? De la mano dura, sino diciendo, bueno, guarda, me parece que busquemos ejemplos sociales, solidarios, de abrazo, de encontrarnos con los otros, de discutir la prevención. Digamos, no discutamos ya esto que decíamos hoy, el Código Penal porque ya se cometió el hecho. ¿Por qué no discutimos cómo llegamos a que no haya Micaelas? Y me parece que eso es lo otro que pasa, ¿no? En los medios estamos con este dolor. Ella, yo decía, la remera de ella, esa foto que circuló por todos lados con su remera con ni una menos, ¿no? Digo, es como una trompada en la cara. Matan a una chica que estuvo movilizada en contra de la violencia de género. Es muy duro como sociedad que nos esté pasando estas cosas. Entonces tenemos que hablar también de la prevención. Y entonces ahí tenemos que hablar de políticas públicas, tenemos que hablar de programas como la educación sexual integral, que se ha desfinanciado ese programa y está prácticamente vacío y no se implementa. Tenemos que hablar de programas de salud, de programas de formación a los profesionales de la seguridad, de la justicia, de estas intervenciones que articulen el conjunto de las políticas, pues si no les decimos a las mujeres, denuncien. Ahora vamos a compartir alguna serie de consejos que surgían y recomendaciones respecto a qué hacer cuando alguien desaparece. Cuando alguien no la encontramos, estamos buscando a Araceli todavía, ¿no? Sí, hace un rato lo compartíamos nosotros, lo que está sucediendo no solo en San Martín, sino en toda la provincia de Buenos Aires, en la búsqueda, y una familia que ha hablado también en las últimas horas en varios medios y lo ha hecho a través de distintos lugares, y cae en el mismo punto también, deficiencia en los organismos de investigación y también de la propia policía, que no tiene herramientas. Y siempre te dicen, ante esto hay que esperar 48 horas, porque se pudo haber ido, porque en definitiva no se sabe el primer indicio. Y son 48 horas menos de una búsqueda, son 2 días. Es imprescindible que se busque inmediatamente, y la denuncia se debe hacer inmediato, y hay que decir, no se esperan 48 horas. Se puede hacer en comisaría, en fiscalía, en un juzgado, y también se puede llamar al 145, que es una línea gratuita del Ministerio de Seguridad de la Nación. El otro segundo punto importante es pedir que la denuncia se caratule como medida de protección.
no como fuga de hogar, porque a veces, ¿qué te ponen? ¿Y qué es el prejuicio inmediato? Se fue de la casa, se peleó con la mamá. A veces pasa esto, pero a veces también la situación de un conflicto familiar lleva a situaciones de vulnerabilidad a esas jóvenes. Entonces, el planteo es: no la encontramos, medida de protección es el tipo de denuncia que hay que pedir. El otro tema fundamental es pedir que se cargue la búsqueda de paradero en el Sistema Federal de Comunicaciones. ¿Por qué? Porque se activan los alertas a las fronteras. Y esto pasa mucho cuando se saca chicas para la trata, para el tráfico. Entonces es importante que SIFCOP se llama, que es Sistema Federal de Comunicaciones. Hay que pedir copia de la denuncia, ¿no? Para tener esta copia de denuncia que les sirva a los familiares. Y lo otro que es importante, bueno, dar todos los datos de cómo estaba vestida, bueno, todos los datos identificatorios de la persona que puedan servir para encontrarlo o para encontrarla, y después trabajar con las redes. Nosotros acá en La Plata hay un espacio de mujeres y una red de mujeres que normalmente cuando alguien da fidedignamente el aviso de que hay una joven que no se la encuentra, bueno, con una foto, con los datos de la familia, rápidamente en las redes de la escuela, las redes sociales, las redes, hacer circular el pedido para que se viralice la búsqueda de esta persona. Creo esto, hoy también las concejales platenses, las concejalas han hecho un gesto de unidad más allá de las diferencias políticas. Las 6 mujeres concejalas de todos los bloques presentaron un proyecto planteando la emergencia en violencia. Me parece que esa emergencia hay que llenarla de contenido. Estamos hablando de una problemática social de tales dimensiones que esto requiere de mucho recurso, de política pública sostenida, no que la pongamos a funcionar cuando hay un femicidio, sino de política que se sostenga en el tiempo y que tenga mucho presupuesto, tenga presupuesto para personal, para capacitación y para esta idea, ¿no? De sostenerla en el tiempo más allá de estas noticias que nos duelen. Y sobre todo en algo, agradeciendo primero el tiempo, en algo que decías vos y que no quiero dejar pasar, lo que tiene que ver con el tema de que va más allá de las diferencias políticas o de los colores políticos, de las intenciones políticas de los partidos, porque en el último tiempo también se ha hecho eco esto, ¿no? O carne propia, depende qué partido político, depende qué línea política, en definitiva, más o menos, y no va por ahí la cosa. Son caminos que como sociedad debemos transitar por fuera del banderismo político que cada uno tenga. Sí, me parece que es así. De hecho, ayer la movilización en la Plaza de Mayo tuvo a todas las fuerzas políticas sociales y a enorme cantidad de gente que se acercó sola, no siendo parte de ninguna fuerza política, sino entendiendo que el espacio público es el lugar a donde nos tenemos que reunir como este ágora de participación, donde hay amenazas. Digo, ayer también, bueno, por suerte se reinstaló el aula itinerante de los docentes, porque digo, me parece que es el lugar, además, sobre todo en la violencia contra las mujeres y en muchos de todos los temas que se avanzó en legislaciones, en políticas, en programas, por los derechos de las mujeres, se han conseguido en ámbitos de participación y en ámbitos también muy transversales. Así que me parece muy buena esta señal de las concejalas platenses y se está sancionando. Por el contrario, alguien lo recordaba cuando vos recién traías esta reflexión, a una funcionaria, a una trabajadora del Ministerio de Modernización de la Nación, que decía, esta chica militaba en el movimiento Evita. Y dice, ¿con quién se juntó? Además, algo tremendo para que ustedes son muy jóvenes, pero las que tenemos más edad, nos acordamos de que esto te ponían en la dictadura. ¿Usted sabe con quién anda su hijo por la calle y ponía a usted responsable? Bueno, no, eso no, la verdad, un pensamiento que estigmatice la participación, todo lo contrario. Micaela, su memoria, su vida, creo que es un ejemplo de compromiso y bueno, creo que con ese ejemplo tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos para empezar a pensar que realmente entremos en la cuenta regresiva, empecemos a espaciar cada vez más las cifras de femicidio en la Argentina.